Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Pensar que la creación de un instituto metropolitano que es visto en el resto de México como vanguardia, que la aplicación de los polígonos de factibilidad del Infonavit para financiar proyectos solo donde hubiera condiciones urbanas adecuadas y posteriormente la suspensión de créditos para financiar a los grandes vivienderos. Por supuesto, sin olvidar la entrada en vigor del decreto del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano en 2017, fue a lo más una suma de ingenuidades. En 2023, el mercado inmobiliario sigue como manda más de la política y la administración pública en una de las 10 ciudades más ricas de América Latina, al igual que en todas las demás. Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud, dice un famoso dicho del siglo de oro español. De esos tiempos es una letrilla satírica justamente célebre de Francisco de Quevedo y Villegas. Poderoso caballero es don dinero. Con lo expuesto a lo largo de esta serie de programas, esperemos que usted pueda sacar sus propias conclusiones. El mejor ejemplo de la vitalidad del mercado no regulado, por encima de la planeación, que dicta que la ciudad se dispersó en exceso y ya no es sostenible, son los nuevos planes parciales aprobados por la principal, en términos de población, de las comunas metropolitanas, Zapopan. Hemos acudido a un experto en el tema, el consultor urbano Héctor Castañón, activista social y ambiental y académico del ITESO, para abordarlo. Estamos dando seguimiento al tema desde 2016, un poco antes, a partir de la elaboración del POTMET, ¿no? El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Y un año después un año después de elaborar el POTMET, que se publicó finalmente en 2017, se empezó el proceso de los planes parciales de Zapopan. Entonces ahí había una buena oportunidad de alinear un instrumento metropolitano que hablaba de una ciudad cercana, compacta, densa, sustentable, con los planes parciales de Zapopan que venían siguiendo una tendencia de expansión, particularmente sobre todo el Valle de Tezistán, y ya empezaba a darse sobre el Valle de Copala, y desde ahí empezamos a darle seguimiento. Se realizó la consulta pública en 2017 y es la misma consulta pública de hace más de 5 años que se está utilizando hoy para la aprobación de los planes parciales por parte del municipio de Zapopan. Obviamente las dinámicas son otras, ha sido un proceso muy lento, ha sido un proceso lleno de observaciones y si bien se logró cierta alineación con el POTMET, que tomó como referencia, aunque sigue estando vigente, no se actualizó como marca el Código Urbano en el 2022. El POTMET publicó, el IMEPLAN publicó su evaluación del instrumento, qué tanto ha servido para darnos la ciudad sustentable que queremos, y su dictamen es que necesita actualización. Ya sabiendo que necesita actualización, se aprueban los planes parciales de Zapopan para evitar entrar y alinearse al nuevo instrumento del POTMET. Lo que dice el POTMET es que en temas de crecimiento urbano, en temas de política de vivienda, en temas de sustentabilidad urbana, el POTMET ha tenido muy baja aplicación. Entonces se perfilaba para reforzar algunos instrumentos. Zapopan se adelanta a esa actualización que ya debió haber ocurrido para aprobar sus planes parciales, aun cuando ya estaban las recomendaciones del IMEPLAN. Omite algunos instrumentos, si bien reconoce el Plan de Acción Climática Metropolitano y el Atlas de Riesgos, no menciona en toda su elaboración los planes parciales de Zapopan la agenda de resiliencia hídrica, que es fundamental en el contexto de cambio climático para asegurar que cuidamos el sistema que nos da agua, ¿no? Y también para evitar riesgos, ¿no? El sistema que genera inundaciones, ¿no? Al ser afectado. Entonces, tiene muchas omisiones
a pesar de que hubo tanto tiempo para prepararlo, a pesar de que tenía tanta información, no fue tomada en cuenta y lo que hace es legitimar autorizaciones que el mismo Ayuntamiento de Zapopan dio después de publicado el POTMET. Es decir, el municipio de Zapopan, el Ayuntamiento de Zapopan emite licencias después del POTMET y en esta versión de los planes parciales dice no podemos hacer nada porque ya hay derechos creados. O sea, el mismo Ayuntamiento crea los derechos, otorga licencias fuera de las zonas permitidas y ahora las reconoce en sus nuevos planes parciales. Entonces, esa es una de las cosas, cómo van articulándose una cadena de omisiones desde ignorar los plazos del código urbano, violentar los ordenamientos y a partir de esas dinámicas reconocer el crecimiento urbano que está dando particularmente en las zonas del Valle de Tezistán hacia Copala, pero también todo lo que tiene que ver con la salida a Nogales. Ahí es donde se han expedido estas licencias irregulares posterior al POTMET que hoy se están legitimando. Entonces, esa es una de las cuestiones más importantes. Otra cuestión importante es, como te decía, es la hidrología. Al no considerar la agenda de resiliencia hídrica, no están dándole la importancia que debiera al sistema hídrico, a la red de arroyos y escurrimientos. Y vemos, tanto en el caso del Coli, donde tenemos ese problema de inundaciones, como en el caso de la cuenca del Río Blanco, como en el diagnóstico del medio físico aparecen unos cauces que desaparecen en ya la estrategia de utilización del suelo, ¿no? Y desaparecen específicamente en zonas donde están dando desarrollos, ¿no? Particularmente en Capital Norte, en el caso de la zona del Ixtiquil y la zona del Río Blanco, y también donde se están dando una serie de asentamientos informales en la zona del Coli. Entonces, ahí hay omisiones también importantes que tienen que ver con riesgos de inundaciones y que tienen que ver con las posibilidades de responder ante una sequía, ¿no? Entonces, ante la agenda hídrica del área metropolitana de Guadalajara. Si bien reducen las reservas, tenían un superávit de arriba del 100% de reservas urbanas, tenían el doble de reservas de lo que necesitaban, incluso hasta 3 veces más de las reservas que necesitaban algunos distritos. Se recortan las reservas en estos nuevos planes parciales. Sin embargo, la estrategia de utilización de suelo dice que el 50% del crecimiento poblacional se espera dar en esas zonas de reserva. Le dan muy poco espacio, muy poco porcentaje a las zonas de desdoblamiento y de consolidación, y la mitad prácticamente es para que crezca Zapopan en suelo no urbanizado. Entonces reducen reservas, pero la mayor parte del crecimiento está destinado a zonas de reserva donde hoy no está construido, cuando sabemos y todos los diagnósticos dicen que en el área urbanizada, en el área consolidada, puede darse el crecimiento a través del desdoblamiento, ¿no? De las viviendas que necesita el municipio y el área metropolitana de Guadalajara. Entonces esos son algunos de los aspectos más importantes. Se siguen sosteniendo procesos de expulsión. La estrategia había sido la consolidación urbana en los corredores de transporte masivo, y lo que estamos viendo en los corredores de transporte masivo, en la línea 3 y en el centro de Zapopan específicamente, es que estas intervenciones están expulsando población. Entonces no se está densificando donde debería densificarse, porque precisamente los instrumentos de gestión urbana, como los planes parciales, les están faltando mecanismos y les está faltando intención de realmente transitar hacia una ciudad compacta, ¿no? Entonces, no creo que la dinámica de la ciudad vaya a cambiar, a pesar de que se dieron se recortaron las áreas de crecimiento, porque estaban ya muy sobradas. Si bien es cierto que también se favorece la densidad, la densificación, lo que estamos viendo es que las principales intervenciones de densificación se están dando con vivienda especulativa que no es habitada. Entonces, en resumen, Zapopan posibilita el crecimiento vertical,
no para la producción de vivienda, sino para la financiarización de la vivienda. No está conteniendo la expansión porque está posibilitando el crecimiento en reservas urbanas que legitiman licencias que fueron otorgadas fuera del ordenamiento. Están afectando los cauces y zonas de infiltración y por lo tanto seguiremos teniendo una ciudad expandida, seguiremos teniendo una ciudad con riesgo y seguiremos teniendo una ciudad donde la especulación con el valor del suelo va a ser todavía más inaccesible para la vivienda, mandándonos más lejos, ¿no? Y a otros municipios. Más o menos eso es lo que está generando este instrumento. ¿Cuánto tú estimarías que es la superficie que ya tiene licencias y que se legitimó en este proceso, pues, de nuevos planes parciales? Normalmente se estimaba que Zapopan podía crecer en 12,000 hectáreas aproximadamente. Esto se redujo en un 40% más o menos y hoy lo que Zapopan tiene para el crecimiento son 7,000 hectáreas más o menos destinadas para el crecimiento. Entonces, pues esto habla todavía de una tendencia de expansión, habla de mucho margen para la proliferación de vivienda de baja densidad, por ejemplo en zonas periféricas, que es el modelo de ciudad expandida que hemos tenido, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente, como te decía, el 48% del crecimiento en Zapopan se estará dando en áreas no urbanizadas y muchas de las cuales no estaban habilitadas todavía para urbanización. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque siempre nos salen, no nomás Zapopan, todos los ayuntamientos diciendo esto ya es un hecho consumado en términos jurídicos, ya está otorgada la licencia. Pareciera que ni el ayuntamiento ni otras instancias, pero sobre todo el ayuntamiento, que al final de cuentas es el que la otorgó, no puede hacer nada cuando algún predecesor, aunque quizás este no sea el caso, porque un poquito advirtiendo cuándo empezó la administración del actual alcalde de Guadalajara en Zapopan, creo que entra dentro del mismo periodo. Pero ¿cómo le hace para defenderse de decisiones tomadas en periodos anteriores que afectan visiblemente el interés público? Digo, porque 7,000 hectáreas es una cantidad enorme de superficie. Así es. Sí, mira, justamente este análisis que estamos compartiendo ahora es posterior al POTMET, es decir, es posterior al 2016, es dentro del periodo de la administración actual del partido en el poder, ¿no? Así es. Entonces, durante los 6 años de la gestión de Pablo Lemus, se fue pateando el bote para no tomar decisiones que sabían que tenían que tomar, recortando reservas urbanas, y lo que se hizo en ese periodo fue otorgar licencias de urbanización fuera de los polígonos que decretaba el POTMET. Entonces, ahí sí hay una responsabilidad importante, ¿no? De todas esas licencias que se otorgaron y que se siguieron otorgando en el periodo de la administración actual de Juan José Frangel, ¿no? Entonces ahí hay un tema de responsabilidad. Si los ordenamientos no son vinculantes, ¿no? Si no caben dentro de la rendición de cuentas de una autoridad municipal, entonces siguen sin tener dientes los instrumentos de ordenación por parte de la autoridad. Sigamos con un testimonio que es anónimo, porque la violencia, tanto criminal como institucional, no permite respiros. Esta mujer refiere la azarosa labor de buscar desaparecidos en las colonias periféricas de Guadalajara. Considerando el contexto político que implica este tema de las desapariciones, ¿dónde encontrarías tú más riesgo? ¿En el territorio, cuando estás en una búsqueda, o frente a las propias autoridades que de repente tratan de controlar el tema? Y yo no sé si los llegan a amenazar a ustedes, la propia autoridad, justamente porque ser incómodos en su labor para el propio discurso de que la autoridad hace algo. Te lo voy a decir, y como dicen los compañeros, nosotros nos sentimos más intimidadas por las autoridades porque nos limitan y porque nos amenazan que va a haber situaciones en que nos pueden meter a prisión. Si tú haces esto, si tú te metes ahí, te vamos a detener. Nosotros nunca hemos recibido ningún tipo de amenaza por el crimen organizado. Ojo, esto no significa que nosotros estemos trabajando con ellos como alguna vez quisieron hacerlo saber, que nosotros estábamos coludidos, que cómo era posible que encontráramos tantas fosas, que ellos mismos teníamos algún acuerdo. No,
O sea, yo creo que hay un momento en que la gente se sensibiliza y decide hablar, ¿no? Entonces, nosotros pues sí aprovechamos porque queremos recuperar, pero cuando vamos con las autoridades siempre nos tratan de reprimir o nos tratan de asustar, ¿no? Diciendo que va a haber consecuencias, pero ¿por qué? Si nosotros simplemente estamos buscando. El que no tengamos los estudios, como dicen ellos, para hacer un levantamiento, pues no lo vamos a hacer, ¿no? Pero siempre buscan un pretexto para tratar de embarrarnos o tratar de decir, sabes que esto lo estás haciendo mal y va a haber consecuencias simplemente por exponernos. Sí, nos sirvió de experiencia en una ocasión que sí se tocaron, bajaron los cuerpos y se nos echó todo el mundo encima, pero es la única manera en que podíamos recuperar, ya que después de haber hecho esto, la misma fiscalía aventaba las bolsas y hay videos donde la fiscalía aventaba las bolsas, y se están quejando de nosotros por haberlos tomado con guantes, cubrebocas y con el amor de madre pues de un desaparecido, jamás violentando los derechos de los pues post-mortem, como le podemos decir. Sin embargo, yo sí. Pero pues así es esto, ¿no? Lo que también es evidente es que aunque la autoridad haga todo lo posible por reprimir la presencia de ustedes, cada vez ustedes tienen más campo de acción. O sea, no estamos hablando de que la violencia se está reprimiendo, está bajando la violencia, está creciendo la violencia realmente. Por supuesto que está creciendo. O sea, nosotros, yo creo que al día recibimos alrededor de 15 fichas de desaparecidos, más los que no hacen denuncias por miedo. Nos dicen, ¿sabes qué? Yo no he podido hacer la denuncia porque tengo mucho miedo, me están amenazando, y casualmente que hay personas que tienen que ver con las autoridades inmiscuidas en los casos, pero como son autoridades no pueden hacer nada, hacen caso omiso. Entonces es un pavor que tienen las mismas familias porque dice, oye, dicen que eran de la fiscalía, entraron y se llevaron a mi hijo y ya no lo regresaron. Después que andamos buscando y ya tenían información lo de la fiscalía, ¿cómo sabían? Entonces son casos ya muy delicados. Me estoy metiendo, yo sé que en una situación, en un tema delicado, pero es la realidad y es lo que se tiene que visibilizar aquí en Jalisco. No hay justicia, hay de todo, de verdad violentando todo, absolutamente todo. Digamos que entonces hay bastantes indicios para hablar de una colusión de por lo menos algunos elementos de la autoridad con grupos delictivos, en el sentido de que tienen ciertas cosas que ustedes de repente les brincan porque ellos sabían de dónde estaba o por qué protegen ciertos frentes que no quieren que los toquemos, no sé. Exacto, es así, literal, es así, o sea, como los mismos familiares se expresan y dice, ¿cómo es posible que yo tenía esa información y cuando llego ellos ya sabían? Me hacen la misma pregunta y yo me quedo sorprendida porque también de repente saben de que ya hice la denuncia, voy con el temor y saben que ya hice la denuncia y de repente recibo la amenaza. ¿Cómo es que saben? Dice, y pues lamentablemente así es Jalisco, así es las autoridades, desaparecen también a los desaparecidos. Sabemos que a ellos no les conviene de que suba el índice de homicidios y es por eso que hacen caso omiso. ¿Qué pasa también en las actas de defunciones? Cuando entregan un cuerpo seccionado, le ponen que fue por asfixia o causas naturales o no se supo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con esto? ¿Por qué no se entregan los cuerpos? Porque hay pérdidas de ADN, porque hay confrontas tardías, porque se encaprichan en querer tener los cuerpos ahí pudiéndose más y sacarlos, porque no quieren revelar, o sea, la realidad que estamos viviendo aquí. Es tremendo. Una pregunta que quizás sea de orden más personal, pero me parece que es importante que la gente le ayude a sensibilizarse. ¿Qué sensación hay cuando tú llegas a una fosa y te encuentras esos hallazgos macabros? O sea, yo supongo que con el tiempo se va desarrollando cierta forma de enfrentarlo, pero supongo que al principio, las primeras veces,
era una cosa que te impactaba fuertemente a ti, ver gente muerta, pues, en una fosa. Fíjate que sí, al inicio pues era algo muy triste, la realidad es que pues entrabas en llanto, pero llega un momento en que tienes que mostrarte fuerte, ¿no? Obviamente trabajarlo psicológicamente porque pues nosotros somos la fortaleza y el frente de las familias que buscan a su desaparecido y no es que se haga costumbre, jamás se va a hacer costumbre, pero simplemente pues tratas de prepararte, como digo, psicológicamente. Y al final de encontrar nosotros les hablamos con ellos, le decimos que pues que ya van a descansar, que van a regresar a su casa, hacemos una oración y es una satisfacción saber que por lo menos si yo no he encontrado a mi desaparecido en el camino, hemos encontrado bastantes y te digo bastantes y es una satisfacción muy bonita a pesar de que no tenemos ningún apoyo por parte de nadie. La gente a veces piensa que las autoridades o nos pagan por fosa, ojalá no, bueno fuera. Siempre lo hacemos con nuestros propios recursos o familiares que son empáticas, que nos llegan a apoyar con un poco, pero vale la pena, vale la pena. A veces hay mamás que van simplemente con el pasaje y dicen, bueno, ya encontramos a alguien y eso vale bastante, vale por muchísimo, que sabemos que ya una familia va a descansar. Sí, ya los van a poder llorar, no es lo mismo no saber, por lo menos tener la evidencia, poder hacer un rito funerario, ir de repente, ya sé dónde lo tengo, puedo irlo a llorar, eso es muy valioso, ¿no? Es una agonía para las madres el saber dónde pudo haber quedado su hijo, más sabiendo, esto se usa mucho por el lado de Tlajomulco, cómo los dejan en secciones. La verdad que por lo menos antes tenían un modo de operar de que los enterraban completos, pero ahora se ensañan y en quereros en partes, la verdad que es algo muy delicado y las mamás todo el tiempo están pensando en que cómo pudo haber acabado su hijo, cómo pudo haber suplicado, pero al momento de saber que ya aparece, ya es un descanso para ellos y decir, ¿sabes qué? Gracias porque ya por lo menos tengo donde llorarle. Sé ya dónde están, aunque sean sus restos, pero por lo menos ya tengo un poco de paz. En ese enorme experimento social que fue el desarrollo inmobiliario Lomas del Mirador, la etapa 11, una de las más nuevas, también enfrenta el lastre de la pésima planeación urbana y vecinos crecientemente organizados que luchan por sus derechos, a veces con todo en contra. Nos encontramos en la etapa 11 de este enorme fraccionamiento que es Lomas del Mirador en Tlajomulco y vamos a platicar de una historia más de esta distopía urbana que es la dispersión, que es que la ciudad crezca de forma tan desmedida al grado de que no hay una planificación ni una introducción de infraestructura y los que lo padecen son los que lo compran y en este caso pues vamos a platicar con una vecina que es una personaje importante aquí. Regálame su nombre. Me llamo Verónica Paz Arévalo. Me comentaba que usted prácticamente conoce la historia completa de aquí porque llegó hace 15 años ya. Hace 15 años, cuando no teníamos ni luz, apenas estaban construyendo. Y pues ahí venimos con las necesidades de que pues batallando, porque pues aquí hay mucho vandalismo. Y pues la verdad el gobierno sí nos ha apoyado, pero traemos diferentes apoyos para la gente, con despensas, pues a tratar de apoyar a la gente y pues el gobierno nos apoyó para el tapiado de las casas, se tapiaron 15 casas y el gobierno nos da el apoyo del material, nos dio el apoyo del material y nosotros como ciudadanos pusimos la mano de obra y pues ahí estamos aquí tratando de apoyar a todos los vecinos. Y pues, déjame regresarme un poquito, hace 15 años que usted llegó, ya estaban estos edificios, se estaban construyendo apenas, pero sobre todo, ¿cómo estaba el ambiente? Yo supongo que hace 15 años si estaba nuevo, pues ustedes pensaban que esto iba a ser una maravilla. Sí, pues teníamos al entrar pues había un buen proyecto de escuelas y pues las casas recién hechas, pues se veía todo muy bonito, pero pasando el tiempo pues empezó el vandalismo y es de las etapas de que pues hay menos casas vandalizadas, pero en eso estamos, tratando de pues ir sobrellevando aquí la vida cotidiana, porque pues... Dígame algo, cuando ustedes llegaron, ¿los servicios estaban bien? ¿Tenían bien el agua, tenían bien la luz, tenían bien la seguridad?
Pues sí, estaba bien lo de así como dice, lo del agua, lo de la luz, pero ahorita también estamos batallando prácticamente bien con el agua, con la luz, el vandalismo está al 100, hay inseguridad pues en todo lo que es la etapa 11 de Lomas. ¿Por qué piensa usted que se echó a perder? O sea, ¿qué fue lo que hizo que eso se descompusiera? Pues por lo mismo que empezó a poblarse, a tener más población, pues mucha gente, pues por el trabajo también, porque aquí no está cerca los trabajos, dejaban sus casas, las vandalizaban y pues la gente se está yendo de las etapas por lo mismo y se quedan las casas solas y pues el vandalismo, la gente que no tiene nada que hacer, pues se mete y la vandaliza y pues ahí no podemos hacer nada. ¿Usted en lo particular de dónde vino y por qué decidió venirse a vivir para acá? Yo soy de Chiapas y pues me vine pues para trabajar y pues tengo un pequeño negocio y pues mis hijos pues también trabajan, gracias a Dios. Pero usted no venía de Chiapas, usted ya estaba aquí en Guadalajara cuando compró. Yo ya estaba en Vallarta, yo vivía en Vallarta cuando compré la casa aquí en Lomas, pero estaba bien pues todo esto y pues ahí vamos. Pero sí nos falta mucho, como decir, lo del agua, principalmente el agua y lo de seguridad que estamos, que no tenemos seguridad. Pero acláreme algo, ¿por qué desde Vallarta decide venirse a Guadalajara? No estaba nada cerca tampoco. ¿Hubo allá promoción del fraccionamiento o cómo fue que usted se enteró en Vallarta que había aquí posibilidades de comprar casa? Por la promoción, hicieron promoción, pues nos dieron un fraccionamiento pues acondicionado pues con todo y pues le dijimos, no, pues vamos a comprar de aquel lado para estar pues cómodamente, pero sí le fallamos, yo ya queremos irnos. ¿No extraña Puerto Vallarta? ¿Puerto Vallarta de qué vivía? Pues del negocio también, tenía un pequeño negocio y pues yo sigo con mi negocio, pero siguiendo también apoyando aquí a la gente que también pues nos ocupa. Es que uno pensaría que cuando uno hace este tipo de cambios es para mejorar su calidad de vida. ¿Vive mejor ahora de lo que vivía en Vallarta? No, nada que ver. Vivía más mejor en Vallarta y que aquí, pero pues también ya tengo mi casa aquí y pues también para pues ya seguirle. ¿En Puerto Vallarta usted no era dueña de su casa? Sí, es propia. ¿Vendió? No, ahí la tenemos, gracias a Dios. Entonces, en cualquier momento, si se harta, se puede ir para allá. No, de hecho ya estoy harta. Pero seguimos aquí, pues nada más por seguir apoyando a la gente. Me motiva a poder ayudar. Porque pues no nada más pues andar tapiando casa, que ya les traemos despensa, que ropa, pues todo lo que voy que me apoya la gente y pues yo le doy a la gente de aquí de la etapa. No nada más desde etapa, en diferentes etapas tenemos el apoyo. Oiga, pero entre que está harta y entre que de repente da miedo ciertas cosas que ocurren en las periferias de Guadalajara, ¿por qué aferrarse? ¿Por qué seguir aquí? ¿Qué es lo que la motiva a decir no, voy a dar la lucha? Pues como le vuelvo a repetir, me motiva pues ir apoyando a la gente, porque mucha gente también que ocupa silla de rueda, mucha gente pues muchos adultos mayores que están solos, a veces nos hablan, vamos a verlos y pues también eso me motiva a seguir adelante con el proyecto de aquí en la etapa. Pues le pido a Dios que ojalá que pues se mejore esto para seguir aquí. Ahora, ¿cómo ha respondido la gente? Usted está apoyando a la gente, pero supongo que la gente tiene que poner su parte también, ¿no? Pues sí, hay mucha gente que sí nos responde, como hay muchas también que sí nos responden y muchas que no. Mucha gente pues ahora así como dicen por ahí, no es monetario para que lo envíen a todo, pero nosotros seguimos adelante con el proyecto de seguir apoyando. Entonces están trabajando el tema de la vivienda protegida, que son estas tapias que están poniendo en las casas abandonadas, y de qué otra manera tienen apoyos respecto a los servicios. Yo no sé si el agua ya se resolvió el tema. No, el tema del agua todavía sigue, de hecho nada más nos la dejan como una hora y media, y de ahí pues a los terceros edificios ya no sube el agua. Pero también tenemos mucho desperdicio también del agua, eso también la gente no es consciente, porque si el gobierno nos está dando el agua, la tiran, no nos ponemos de acuerdo porque pues estar tapando de arriba viene todo el tiradero de agua, las calles están llenas de agua y la gente también no pone todos queremos de que el gobierno lo haga y no, también nosotros vivimos aquí, nosotros también debemos poner algo de nuestra parte. A veces andan muchachos y les digo, ¿saben qué muchachos? Súbanse arriba para que los taponeen. Y a veces les avientan la patrulla diciendo que es algo que es para el bienestar de la misma gente que vive. Y pues es
a veces por demás, pero ahí tratamos de ir apoyando en lo que podamos y pues seguimos adelante con los tapiados de las casas. Ahora, tiene sentido que cuiden las casas, pero también necesitan calles iluminadas. ¿Está funcionando bien la luminaria? Claro, sí, tenemos al 100 la luz, tenemos al 100, de hecho, sí, eso sí está, no puedo decir, ay, no, sí tenemos al 100 la luminaria. Claro, nos la quitan, se roban el cableado, pero gracias al gobierno, pues, le marco y pues vienen y nos arreglan las lámparas. Hasta eso sí. De hecho, también por lo de la calle, vienen y me recogen casi toda la basura. Y la gente, es por demás, la gente es muy, pues nos tiran, nos sacan la basura de sus casas y miren, nos hacen tiradero y qué más, ahí anda uno recogiendo. Y no, pero en eso sí, la basura también nos pasa cada tercer día. Ahora, ¿cómo se organizan para que sea más segura la colonia? Porque digo, si no hay presencia vecinal en las calles, si ustedes no se apropian de los espacios públicos, pues la gente de fuera llega y se puede apropiar y puede empezar. Supongo que eso ya lo vivieron ustedes muchas veces, ¿no? Son 15 años ya. Sí, eso sí, hasta eso los espacios públicos pues los tenemos bien, pues están arreglados y todo, pero los espacios públicos, aquí los vándalos no se han hecho de los espacios públicos, sí se han hecho de las esquinas, de los callejones, es donde hacen ellos la presencia de los vándalos, porque ahí es donde están asaltando lo que es la avenida, pero los parques, hasta eso gracias a Dios los tenemos bien, no tan al 100, pero sí están bien los parques, las áreas públicas. Sí. Entonces, digamos, ¿en la noche se pueden salir ustedes como vecinos confiadamente a caminar por las calles? No, no podemos salir así en la noche. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que nos asalten, andan con machetes, haga de cuenta ya como los ranchos, ya ni como los ranchos cuando andaban en caballo, con machete, con pistola, no puede uno salir, la verdad no. En la noche no podemos salir. Pero es lo que ocupamos que pues también el gobierno nos mande los de la guardia, los de la vigilancia, más bien lo de la policía, ¿cómo se llaman? Los soldados, que vengan a cuidar con ellos, porque pues a veces también uno no sabe, con lo de la policía municipal, no, porque hemos visto muchos casos. De hecho, a mí me han llegado hasta mi domicilio a decirme que me van con pistola en mano, que si sigo, pues, la verdad sí me han como si queremos intimidar, pero no, gracias a Dios todavía sigo en esto. Oiga, ¿y de esto ha enterado usted la autoridad, ha puesto denuncias? Ya se puso, ya he puesto denuncia y todo eso, ya hay denuncia, pero le digo, mientras... ¿Algún protocolo de protección para usted? Tengo la seguridad de eso de la mujer segura, lo tengo también eso, cuando alguna cosa pues les hablo, ya vienen, pero le digo, de todos modos, en nombre sea de Dios, seguimos con el proyecto de seguir ayudando a la gente. Bueno, pues así es la vida en este extremo de la ciudad de Guadalajara. Estamos en Lomas de Mirador, etapa 11, y aquí los vecinos también se organizan buscando que en algún momento se alcance un estándar de vida como el que ellos pensaron que iban a tener hace 15 años cuando llegaron. La ciudad no planeada, expandida por los dictados del negocio inmobiliario de corto plazo, provoca desde enfermedades de las vías respiratorias, golpes de calor, estrés, hasta costos económicos que deben ser absorbidos o por el dinero público o por las personas que lo padecen. Los nuevos planes parciales de Zapopan, una vez revisados a fondo, ofrecen casi 3,000 hectáreas para la expansión urbana, mientras la ciudad y sus 9 municipios tienen una reserva global por arriba de 7,000 hectáreas, señala Héctor Castañón al consolidar después de esta plática con Territorio Reportaje las cifras. Obviamente, si cualquier ciudadano quiere ampliar o crecer su vivienda, la ley es muy estricta con ellos. Y tienen que pasar por procesos tortuosos de aprobación. Pero el cabildeo que hacen quienes están adquiriendo tierra en las periferias para permitir urbanizar fuera de los polígonos, sobre los cauces, ¿no? Contraviniendo todos los principios y los objetivos de desarrollo sustentable de la metrópoli, logran hacerlo precisamente en los planes parciales. Lo que es cierto es que después de su aprobación en el Cabildo, tienen que, antes de ser publicados en el periódico oficial, tienen que tener, según el artículo 83 del Código Urbano, el dictamen de congruencia por parte de Semadet y por parte del Instituto Metropolitano de Planeación.
Aquí hay una oportunidad para que esas dos instancias corrijan los aspectos más importantes en términos de riesgo e hidrología, en términos de la densidad con la que se está proponiendo poblar las zonas de reserva. Y hay un aspecto bien importante. En la zona del Coli, ¿no? En la zona de Lomas y Brisas de la Primavera, ya no es vigente el polígono de protección del área natural protegida por una impugnación que hizo el ejido de Santana Tepetitlán. Eso hoy está como tierra de nadie, porque ni los planes parciales lo están considerando, ni la reserva, el área de protección de flora y fauna, lo pueden controlar. Entonces, se están dando en Zapopan, particularmente esa zona, asentamientos informales en donde se pasan la bolita, en donde el municipio de Zapopan tendría la obligación, porque esa es una zona impugnada del decreto, de ordenar eso. Y como aparece en las zonas, en los planes parciales, aparece como zona de invasión al área natural protegida, ¿no? En donde no hay ninguna política de ordenación del suelo. Entonces, en todo el sistema natural se están permitiendo invasiones, se están rellenando cañadas, se están generando muchos problemas socioambientales porque no hay instrumentos para regular esa ocupación informal del suelo, ¿no? Entonces, Semadet, el IMEPLAN, tan solo por esa omisión que se da en la zona de las Brisas de la Primavera, tendría que detener la publicación y hacer una corrección para que los planes parciales incorporen la agenda de resiliencia hídrica, incorporen ese territorio de Santana Tepetitlán, que hoy es ya responsabilidad del municipio, y revisen la densidad de desarrollos en las zonas de reserva, porque muchas de ellas están en polígonos no habilitados. Y una cosa muy importante es que utilicen el plan de ordenamiento territorial actualizado, que ya tendría que estar por ley actualizado, para hacer el dictamen de congruencia con los planes parciales, ¿no? Como no se hicieron así los planes parciales, como la propuesta base está hecha en 2017, tendrían que reformularse muchos aspectos estructurales de los planes parciales que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Zapopan. Quisieron ganar la carrera a esos instrumentos de ordenación metropolitanos, pero tanto Semadet como IMEPLAN tienen la posibilidad de detenerlos para hacer la revisión de congruencia y pedir que se elaboren de nuevo para asegurar el cumplimiento. Lo que inevitablemente llama la atención es que se hayan esperado tanto tiempo para aprobar lo mismo, o sea, no pasó nada entonces en términos de que la propuesta haya sido afinada, mejorada, se haya escuchado a la gente en algunos puntos. Me están mencionando un caso que es muy alarmante, es tierra de nadie porque jurídicamente entonces no existe esa área que está ahorita siendo invadida del Bosque de la Primavera. No sé si el ordenamiento ecológico lo contempló, pero digo, porque se suponía que una de las cosas que decía la gente de Zapopan es que nos vamos a alinear, el ordenamiento ecológico es como una parte de rompecabezas y los planes parciales vienen pegaditos. Así es. Desde que Zapopan aprobó su ordenamiento ecológico territorial, se dio una buena parte para que quede enmarcada dentro de la zona urbana, que es la que regulan los planes parciales. Entonces, partes muy importantes del sistema natural metropolitano quedó considerado como zona urbana para ser gestionada dentro de los planes parciales. Y los planes parciales no están reconociendo de manera, digamos, deliberada, porque sí están en su diagnóstico, pero en su propuesta de utilización del suelo desaparecen zonas de alto valor ambiental y de alto valor hidrológico. Entonces, ese es un tema que tendría que revisarse y bueno, por lo pronto con eso habría ya justificación para... Pero entonces el ordenamiento ecológico vino a tender la trampa al no abordar esos espacios que debía haber abordado, ¿no? Así es. No hay una serie de recomendaciones que hace el ordenamiento territorial dentro de la zona que quedó como considerada como urbana, que los planes parciales no recogen, ¿no? Entonces, los planes parciales vigentes, mientras no estén publicados, son los que elaboró la administración de 2012, con información del 2010. O sea, tendríamos casi 15 años
de información desactualizada que hoy está rigiendo el crecimiento y el desarrollo urbano en Zapopan. La razón por la que precipitan la autorización es precisamente para ganarle a la actualización del POTMET, pero esa actualización por ley ya tendría que estar desde el 2022. Entonces, si bien la administración actual y la anterior de Zapopan vieron conveniente para sus intereses usar los planes parciales de 2012, se apresuraron para aprobar nuevos planes antes de la autorización del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Entonces, esa es un poco la jugada política que puede estar detrás de la autorización en este momento de los planes parciales. Ellos querían seguir postergando esa responsabilidad que tiene implicaciones muy importantes en el desarrollo de la ciudad. Ahora, también había otro instrumento que aunque está en crisis y quién sabe si vaya a pervivir, el caso del decreto que emitió el gobernador para el Bajío, que tiene ciertos objetivos que yo no sé si se traducen en el plan parcial que se está aprobando para la zona del Bajío. Eso es lo que tendría que dictaminar Semadet, una de las cosas más importantes que tendría que dictaminar, porque si bien el primer decreto, la primera declaratoria que hicieron de protección hidrológica quedó muy endeble, lo que se espera es que venga un decreto más sólido y que sea complementario, los planes parciales complementen esa declaratoria. Es precisamente lo que tendría que ocurrir con la congruencia entre el decreto federal del área natural protegida de la primavera y los planes parciales. Tendrían que generar sinergia. Lo que están generando son delimitaciones en donde evaden la responsabilidad, ¿no? Entonces, sí, precisamente una de las oportunidades es que de lo aprobado en Zapopan recientemente, Semadet, por mandato del Código Urbano, haga el dictamen de congruencia, ¿no? Entonces ahí es donde podría asegurarse una buena protección al Bajío, ¿no? Muy bien, y otra cosa, no sé exactamente cuál sea la cifra con Zapopan, pero son decenas de miles de viviendas abandonadas. Así es. No sé, Tlajomulco está intentando hacer algo que es muy pequeño, porque tiene una cantidad enorme de vivienda abandonada, pero no sé si tiene que haber también evidentemente tiene que haber una política pública para qué vamos a hacer con esos espacios que están quedando como también zonas de nadie, ciudades perdidas, donde hay mucha delincuencia, donde hay servicios a la baja, donde la gente vive en una extrema inseguridad. Zapopan sin duda está inmersa en esta dinámica también. ¿No debía también en un momento dado una zonificación y un planteamiento de políticas territoriales señalar, esto es un fracaso heredado, pero tenemos que hacer algo con esto también? Así es. Lo que es evidente con los planes parciales de Zapopan recién aprobados es que la política de vivienda sigue siendo la misma, sigue siendo inercial de desarrollar en suelo periférico vivienda de alta densidad, ¿no? Alejado de servicios y en reservas urbanas. Esa es la dinámica inercial que tenemos décadas siguiendo y que nos ha dado como resultado una ciudad que genera muy altas emisiones, que tiene altos índices de motorización, que tiene deficiencias en la provisión de servicios precisamente por la expansión, ¿no? Que no logra economías de escala y por lo tanto depende del automóvil particular y de otros servicios privados, porque es cada vez más difícil para las administraciones municipales cubrir un territorio tan extenso. Entonces, no hay una política de vivienda en Zapopan alineada a la nueva agenda urbana, en donde se buscan ciudades más compactas, con una densidad óptima, más cercanas. Entonces, eso no aparece en Zapopan porque lo que comentaba hace poco que le dan al desdoblamiento y a la consolidación es un muy bajo porcentaje. Entonces, no hay políticas que generen incentivos y que favorezcan el desarrollo en la ciudad compacta, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. No es un cambio de modelo, ¿no? Es un instrumento inercial, ¿no? Y que valida incluso algunas dinámicas que van en sentido contrario del modelo de ciudad sustentable.
Ahora, yo recuerdo, eso lo sabemos todos, cuando se crea el POTMET, se hablaba de que había que descentralizar la ciudad, estaba muy centralizado todo en las cabeceras, en el caso de Zapopan, Guadalajara, sobre todo, el tema del empleo, el tema de las zonas administrativas, incluso de los sitios de recreo. Yo no sé si los planes parciales tendrían que reflejar esta intención política de que el habitante de la zona expandida, que ya está de algún modo hecha, no tenga que seguir dando estos recorridos kilométricos, y yo no sé si los planes parciales tendrían que reflejar estas nuevas ideas, incentivando ciertos usos del territorio, o seguimos en realidad con la receta vieja de que en un lado vamos a tener la vivienda, en otro lado vamos a tener los empleos, las zonas industriales, en otro lado vamos a tener las zonas administrativas. Mira, lo cierto es que la población ya se dio cuenta de los costos que significa para su vida diaria la vivienda alejada en zonas remotas, sin servicios y sin conectividad. Entonces, el mercado está abandonando, así como en el caso de Tlajomulco, también en el caso de Valle de los Molinos y otros desarrollos más lejanos, también las están abandonando. Entonces, el desarrollador se da cuenta que ya no hay negocio ahí, por eso también es el recorte de las reservas. Y lo que sí hacen estos planes parciales es, en la zona de Valles de los Molinos, hacia Valle de los Molinos, en la salida a Colotlán, están definiendo un buen bloque antes de Valles de los Molinos como mixto distrital. Esto quiere decir que se posibilita la mezcla de viviendas, servicios, comercios, equipamiento, etc. Entonces sí hay una intención de consolidar la zona de la salida a Colotlán antes de Valle de los Molinos. Sin embargo, también los planes parciales en esa misma zona abren espacio para el desarrollo de granjas y huertos. Toda la urbanización que vemos hoy en el Valle de Tezistán, sobre las tradicionales zonas de producción agrícolas, se dio gracias a que en los planes parciales de 2012 toda esa zona fue definida como granjas y huertos. Entonces, granjas y huertos es una etapa temprana de la urbanización y la están promoviendo también en la salida a Colotlán, ¿no? Entonces, sí hay inercia, sí hay intenciones de consolidación, pero con miras a que las centralidades sigan desdoblándose, ¿no? Y sigan expandiéndose. Entonces no hay límites claros de contención a la urbanización. Sí, Guadalajara tendría que ser una ciudad policéntrica y esa policentricidad tendría que darse por la densidad de provisión de servicios, de áreas de empleo, de equipamientos institucionales. En muchas zonas tenemos un territorio muy extenso ya en el área metropolitana que en su interior podía consolidarse. Y vemos ciertas dinámicas de consolidación, muchas con vivienda especulativa, pero otras que salen de manera más orgánica, en donde desarrollos de 6, 5, 7 niveles que todavía mantienen una escala humana se están empezando a dar, pero no como respuesta a una política, ¿no? La política se ve reflejada en estos instrumentos y estos instrumentos lo que refleja es una inercia de expansión urbana, ¿no? Y por último, me gustaría señalar que son instrumentos muy complejos, muy especializados, pero si nosotros nos quejamos del tráfico, si nos quejamos del limitado patrullaje, si nos quejamos de la limitada provisión de servicios, es precisamente porque los planes parciales están propiciando que la ciudad cada vez sea más lejana, cada vez sea más difícil de atender y cada vez más depende del automóvil particular, ¿no? Entonces, la ciudad que sufrimos todos los días podría empezar a encontrar dinámicas mucho más favorables si los planes parciales realmente fueran instrumentos para movernos hacia la ciudad que queremos. Hoy no están siendo eso. Los planes que acaba de aprobar Zapopan no nos están acercando a la ciudad que queremos. Nos están acercando o están reforzando la ciudad que sufrimos todos los días con inseguridad, con tráfico, con mala calidad del aire. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.